Porque no existe un tratamiento específico, sino es un tratamiento, entre comillas, sintomático que se da para tanto para casos leves o moderados, digamos, ¿no? A ver, veremos un caso, digamos un paciente de 10 meses típico, que tiene unos 5 días de evolución, con deposiciones líquidas, amarillentas, no hay sangre, escasa cantidad, pero una frecuencia de unas 6 a 7 veces, vómitos, alzas térmicas, un poco de excesos de tos, motivado por el cual acude a un hospital X. En este hospital le dan sales de rehidratación, pero el cuadro empeora, ¿no? El paciente llega ya a un hospital de tercer nivel con mayores síntomas de noftalmos, dificultad respiratoria, una respiración de Kussmaul que nos dice que hay una acidosis metabólica y un cierto grado de cianosis periférica, ¿no? El pacientito, por el estado que se encuentra, entonces pasa a terapia intensiva. En este se realiza la hidratación correspondiente, ¿no? Durante las primeras 24 horas. Sin embargo, la acidosis no mejora, el gap aumenta y el paciente no ha recuperado, digamos, de lo que inicialmente pareciera ser un shock hipovolémico o una deshidratación severa. Entonces, a partir de ahí ya comenzamos a sospechar qué es lo que está pasando. Y ya nos damos cuenta, son casi 24 horas después, ¿no? La sepsis es la causa más importante de muerte en terapia intensiva, porque cuando ya lleva avanzada, llega a la UTI, y en muchos casos ya estos pacientes ya en fases terminales. En Estados Unidos se calculan unos 2.000 nuevos casos por día. En nuestro medio, lamentablemente, no tenemos una estadística real de los casos de sepsis porque hay un subdiagnóstico. Por ejemplo, utilizamos programas como el IEPI, ¿no? Que hablamos de shock, no hablamos de shock, ¿no? Hablamos generalmente de con deshidratación grave, digamos, pero no estamos diagnosticando ni sepsis ni shock. Por tanto, hay un subdiagnóstico. Se sabe que va a aumentar a futuro mucho más porque el diagnóstico es más precoz, cada vez se piensa más en el diagnóstico y hay una población de inmunosuprimidos mayor. La mortalidad es grave, puede ir desde un 30 hasta un 50, incluso 90% en países desarrollados de acuerdo al momento que lo encontremos. En la infancia no existen suficientes estudios epidemiológicos, incluso en otros países aledaños, pero Argentina probablemente y Chile son los que mejor han podido ejemplificar esta enfermedad. Se cree que hay una incidencia de 50 a 60 casos de sepsis por cada 100.000 niños, ¿no? Y es mucho más alta en menores de un año, que puede ser entre 500 y 900 por cada 100.000. Dentro de la población neonatal, como han debido ver, supone más del 33% del total de los niños que son ingresados al OTIN, ¿no? Y menores de un año entre 48 y 66%. Bueno, entonces, ¿cómo la definimos? Ha habido muchas oportunidades que se han reunido expertos y han creado consensos. Un consenso que se creó más o menos para la década de los finales de la década de los 90, entrando al siglo presente, se hablaba de que la sepsis se definía como un síndrome de una respuesta inflamatoria sistémica, con presencia o ausencia, dependiendo del germen que podría confirmar la infección. El espectro clínico varía, como vamos a ir viendo, y está causado por bacterias, por viruses o por hongos. Puede iniciarse desde un foco bien localizado, como meningitis, una neumonía, una pielonefritis, y que posteriormente se da una afectación sistémica y progresa hasta un estado de sepsis y luego una sepsis grave y un shock séptico y por último la muerte. Entonces es más o menos una definición complicada porque estamos hablando de un síndrome que tiene múltiples facetas. Entonces, para facilitar todo esto, lo primero que se utilizó fue esta tablita, ¿no? Esta tablita que nos hace sospechar de un paciente que podría estar iniciando un proceso de sepsis, ¿ya?
en la cual utilizamos parámetros como la temperatura, cuando el paciente tiene hipertermia o hipotermia, o dos desviaciones estándar para arriba o para abajo de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, la presencia de leucocitosis o leucopenia, o la presencia de un 10% de neutrófilos inmaduros. Si tenemos dos de estos signos, deberíamos estar sospechando de sepsis y debería ingresar como una sospecha de sepsis cualquier paciente que internemos, especialmente si se lo ve comprometido. Después esta definición como que en la década del 2000 al 2010 un poquito lo quisieron dejarlo afuera, ¿no? Y ya trataron solo de hablar de sepsis directamente a cualquier cuadro infeccioso que hubiera compromiso sistémico, ¿no? Pero en los últimos 10 años, otra vez se está volviendo a utilizar esto como un elemento importante, esta tablita, para el diagnóstico precoz, porque lamentablemente el diagnóstico es tardío en la mayoría de los casos. Bueno, si este cuadro inicial progresa, entonces ya hablamos de una sepsis, ¿no? Y se dice de un SIRS con la presencia del microorganismo cuando ya confirmamos. Se habla de sospecha de sepsis si todavía no hemos podido confirmar la infección, o sea, no hay el agente infeccioso, ¿no? Y posteriormente decimos una sepsis confirmada si ya aislamos este germen. Hablamos de una sepsis grave, ya cuando además de la sepsis que ya se ha planteado antes, ya comenzamos a ver signos de disfunción orgánica en diferentes sistemas del organismo. Puede haber ya signos de hipoperfusión y en algunos casos ya hipotensión, unas 2 desviaciones estándar para la edad. Hablamos de shock séptico cuando existe hipotensión o cuando existe hipoperfusión de órganos vitales, especialmente el cerebro, ¿no? Y el corazón, que si estos están prolongadamente hipoperfundidos van a causarnos la muerte, ¿no? Y esto si se da, a pesar de que hemos ayudado con líquidos en 2 o 3 bolos, y el paciente sigue con esas características, hablamos de un shock séptico. Y luego viene un síndrome de falla orgánica múltiple, donde ya todos los órganos comienzan a fallar uno a uno y se crea una falla multisistémica, ¿no? Ya no ha podido compensar el paciente la homeostasis de cada uno de estos sistemas y tenemos insuficiencia renal, respiratoria, hepática, etc. Quiero hacer un paréntesis con la sepsis meningocócica, que es muy importante. Gracias a Dios, por algún motivo en Bolivia no tenemos mucho. En el tiempo que estoy aquí de vuelta de los Estados Unidos, más o menos he debido ver unos 3 pacientes, de los cuales uno fue de La Paz, uno de Santa Cruz y otro importado de la Argentina. Pero en otros países aledaños sigue siendo una causa de sepsis muy importante y con muy altísima mortalidad. Este cuadro característicamente nos da lo que llamamos ya una púrpura fulminante. Esta sepsis meningocócica puede manifestarse con signos tan sencillos como fiebre, malestar, taquicardia y vómitos de inicio, ¿no? En las primeras horas. Y que rápidamente, en cuestión de 12 horas, puede entrar a un colapso circulatorio con hipotensión y característicamente ese rash petequial diseminado que les decía, como púrpura. Entonces, la sepsis meningocócica está definida como un cuadro clínico muy grave, ¿no? Y que es necesario aislar la Neisseria meningitis y que es altamente contagioso, entonces puede contagiar incluso al personal al personal de atención médica, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces tienen que recibir profilaxis. Bueno, hablando, un resumen de la definición vendría a ser esto, ¿no? Este cuadrito nos muestra los diferentes desde la bacteria que ingresa, ya sea directamente a la sangre o a través de una infección local. Se produce la sepsis, que es la evidencia clínica más todos esos signos de hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnea que habíamos hablado, o incremento o descenso de leucocitos. Un síndrome séptico que progresa posteriormente ya a un shock séptico. Se le da líquidos generalmente y si no hay respuesta a los fluidos y a las drogas que podríamos darle, se habla de un shock séptico refractario que va a una falla multiorgánica
y obviamente la muerte. ¿Qué factores de riesgo? Existe una población de inmunosuprimidos mayor, porque ya usan muchos corticoides, hay pacientes trasplantados, pacientes desnutridos y SIDA. En nuestro país la desnutrición sería una de las causas más importantes, y la población de SIDA en pediatría está creciendo alarmantemente, especialmente en el Valle de Cochabamba. Pacientes hospitalizados prolongadamente en unidades como terapia intensiva o quemados, cuando hay muchos procedimientos invasivos que se realizan, las genopatías, pacientes con Down, por ejemplo, tienen una deficiencia de IgA, nutrición parenteral, que ya utilizamos con mayor frecuencia. Y este punto, el número 9, que quisiera hacer un paréntesis, es probablemente una de las causas más importantes de la disrupción de la inmunidad en nuestros pequeños, es el uso prolongado o el uso irracional de antibióticos. Hay un fenómeno en que la mayoría de los centros hospitalarios viene un paciente con fiebre y le dicen su gargantita está mal y sale con amoxicilina o algún otro antibiótico, incluso ya de tercera generación, bajo el brazo, como dicen. Y esto es repetido. Entonces, muchos de estos pacientes producen una disbacteriosis profunda a nivel intestinal y se sabe que esa disbacteriosis ya deprime el sistema inmunitario en gran magnitud. Solo para darles un ejemplo, se calcula que tenemos como 2 kilos en peso de flora bacteriana en el trayecto intestinal. Y con un solo curso de tratamiento podemos barrer toda esa flora bacteriana y tardamos hasta 3 meses. No hay que olvidar que en el intestino tenemos las placas de Peyer, que son tejido linfático. Por tanto, si hablamos proporcionalmente, casi el 70% del tejido linfoideo de nuestro organismo se encuentra a nivel de todo el trayecto gastrointestinal. Esto explica por qué el uso de antibióticos puede ser muy peligroso para cualquier paciente y desencadenar una infección severa. ¿Qué mediadores inflamatorios se han descrito? El factor de necrosis tumoral es el que más descripción tiene y que probablemente es el iniciador, ¿no? Que después ya atrae polimorfonucleares, estimula la producción de otras interleuquinas como la 1, 6, 8 y 9, estimula la producción de sustancias por parte de las plaquetas y también ya estimula a la ciclooxigenasa para la formación de prostaglandinas, por ejemplo. El otro mediador importante es el factor activador de las plaquetas, que estimula la degranulación de las plaquetas, hay atracción de eosinófilos y estimula a los mismos neutrófilos, y la interleuquina 1, que estimula la fagocitosis, la presencia de interleuquina 2, la proliferación del endotelio, las que produce generalmente fiebre en la mayoría de los pacientes. Pero no es solo la presencia de estos mediadores, sino que deben existir ya receptores. Y los receptores más importantes que se han podido describir hasta la fecha son estos dos, el CD14, el receptor A, y hay varios más. Pero el CD14, por ejemplo, es importante y es el más conocido, es el que se une a los LPS, a los lipopolisacáridos, por ejemplo, que producen las bacterias gram negativas como la Escherichia coli. Y esta favorece la secreción de interleucina 1B y factor de necrosis tumoral, por tanto desencadena toda esa cascada de eventos. La disfunción de órganos, ¿qué va a producir? Una lesión endotelial fundamentalmente, ¿ya? Ese es el principal mecanismo para la disfunción de los múltiples órganos, o sea, hay una endotelitis, una lesión a nivel del endotelio, ¿ya? Y como síndrome, el característico es el shock eséptico que vamos a hablar, donde hay una disminución de la resistencia vascular periférica al inicio. Este cuadro nos explica un poco aquella cascada de eventos que les he mencionado en los slides anteriores sobre lo que sucede cuando ingresa el microorganismo. Los monocitos y macrófagos liberan al factor de necrosis, las otras interleuquinas. Y a través de 3 vías. Primero, activan el sistema de complemento coagulación. Segundo, hay liberación de óxido nítrico que produce vasodilatación y estimula a la producción de metabolitos del ácido araquidónico, como hemos dicho, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Los 3, a su vez, producen esa lesión endotelial que habíamos mencionado. Y cuando hay lesión endotelial, perdemos líquido, aumenta la permeabilidad,
hacia el intersticio, hay agregación plaquetaria y produce una vasodilatación marcada, por lo tanto, hay una disminución del retorno venoso. Entonces, ahí se ven los efectos de esa inflamación. Ahora, ¿todas las respuestas inflamatorias son similares? No. Se han podido describir diferentes tipos de respuesta inflamatoria. Inicialmente, como habíamos dicho, cuando ingresa la bacteria, puede haber una respuesta local proinflamatoria, o sea, que estimula la inflamación con la liberación de estas citoquinas como la interleuquina 10, 4, 11, 3, etcétera. O puede haber una respuesta antiinflamatoria, ya cuando los linfocitos TH1 o CD4 o algunas otras citoquinas, en vez de estimular la inflamación, la inhiben. Entonces se han descrito 4 síndromes dentro de esta inflamación. Una que puede ser un síndrome donde se caracteriza una reacción sistémica como las que les he descrito hasta el momento, el SIRS, que es la proinflamatoria, el SRAC, que es la antiinflamatoria, que más bien el paciente en vez de leucocitosis tiene leucopenia, en vez de tener fiebre tiene hipotensión, y el SRAM, que es una mixta. Entonces, para un poquito entender esto, se ha utilizado este mnemotécnico, el CAOS, ¿no? En inglés, donde la C habla de que en algunos síndromes hay un compromiso cardiovascular más importante, especialmente cuando es el SIRS. Entonces, hay disminución de la perfusión, etcétera, etcétera. Y en algunos otros es la homeostasis la que está alterada, donde puede ser en el SIRS o en la forma mixta, en el SRAC. En estos casos, o sea, hay más endotelitis, hay pérdida de líquidos, etc. En el A, que viene de apoptosis o muerte celular, donde no hay mucha inflamación, pero sin embargo hay una necrosis ya celular bastante remarcable. Puede haber una disfunción de órganos, donde predomina el CES, y por último, una supresión de la respuesta inmune, donde generalmente es el antiinflamatorio el que predomina. Entonces, es importante ver que no todos van a mostrar el mismo cuadro. Entonces, concluyendo esta parte de fisiopatológica, podemos decir que todo comienza de una homeostasis fisiológica normal, y esto es como cuando lanzamos una piedrita a un lago, cómo se van amplificando las olas, ¿no? Después viene una inflamación local, una inflamación sistémica y por último una disfunción, ¿no? Entonces, cuando más antes podamos inhibir la expansión de estos eventos, entonces más fácil va a ser tratar al paciente. Ahora, ¿qué gérmenes bacterianos pueden provocar? Depende un poco la edad. Los recién nacidos ya han visto, la mayoría son gram negativos, Escherichia coli, el grupo del Streptococcus agalactiae, la listeria, aunque cada vez se ve mucho menos la listeria, el estafilo y el enterococo. Menores de 3 meses, igual, solo que ya comienzan a incorporarse algunos gérmenes gram positivos como el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria, el Haemophilus y las salmonelas. Y mayores de 3 meses, por lo general, el Streptococcus pneumoniae es el número 1, le siguen la Neisseria, el estáfilo, la salmonela y por último la influenza. De todos estos se vacunan 3 ahora, por el plan ampliado, el neumococo y la influenza, y como privadamente la Neisseria meningitis. Bueno, ahora hablemos de shock, ¿no? De clínicamente cómo va a ver este paciente. Primero hay que acordarnos que shock, como definición, dice una disminución de la perfusión tisular. O sea, que no llegan los nutrientes, especialmente el oxígeno, a los tejidos. Y que puede tener características diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes presentaciones, un shock cardiogénico, donde el problema es más en el músculo, un shock distributivo, donde hay una vasodilatación generalmente y produce una caída del retorno venoso central, un shock obstructivo, donde hay un incremento a la resistencia del vaciado del ventrículo izquierdo, por tanto, por ejemplo, una hipertensión arterial, una coartación de aorta, etcétera, o un hipovolémico, donde hay una pérdida de líquido o sangre que disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga. Por tanto, el shock séptico se encuentra al medio. Dependiendo del momento en que lo encontremos, puede aparecer como un shock distributivo o hipovolémico, así con disminución de la perfusión, y es un shock caliente que hablamos porque hay liberación del óxido nítrico, y que posteriormente puede verse como un shock frío, como el cardiogénico o el obstructivo, ya cuando existe
un aumento de la resistencia. Solamente para recordarles este cuadrito que creo que es importante, el flujo sanguíneo tisular depende de un buen tono y de una presión arterial sistémica efectiva. De hecho, la presión sistémica depende de una resistencia vascular periférica normal y de un volumen minuto, o también le llamamos gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco ya depende de la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado o el volumen telesistólico. Entonces, una alteración en cualquiera de esos estadios, por ejemplo, una bradicardia podría causar disminución del gasto y choquearnos, etcétera, etcétera. En el caso del shock séptico, lo que existe generalmente ya es una variación en la resistencia vascular periférica, donde hay una vasodilatación inicialmente, y por tanto disminuye la presión arterial, y para que no disminuya esa presión arterial tiene que haber un aumento del volumen minuto a través de un aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera. O sea, de alguna manera se trata de compensar de inicio para evitar la caída de la presión arterial. Bueno, como hemos dicho, la única manera de saber si un paciente está con sepsis o está con shock es midiendo el ácido láctico. Porque si se acuerdan, a través del ciclo de Krebs, cuando hay oxígeno en las células se produce piruvato, pero cuando no hay oxígeno se produce lactato. Y esta va a elevar el ácido láctico a nivel de nuestra sangre y nos va a producir una acidosis metabólica. Otros síntomas de hiperperfusión tisular, obviamente, son la disminución de la diuresis y la alteración del estado mental. La presión arterial, como les dije, es tardía. La caída de la hipotensión es tardío, casi al final, cuando el paciente está muy descompensado. Y se habla cuando la presión sistólica es menor a 90 o la presión arterial sistólica está 40 menos de lo que debería ser para la edad. No se olviden que hay diferentes presiones de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, ¿qué características tiene el shock séptico? Puede tener un gasto cardíaco aumentado al principio, es hiperdinámico, caliente, pulsos llenos, llenado capilar rápido, ruidos cardíacos fuertes y una temperatura alta o baja. Pero a través del tiempo, si está progresando este shock séptico a fases más avanzadas, ya puede parecer un shock cardiogénico con pulsos disminuidos, un llenado capilar muy lento, ¿no? Y básicamente el paciente ya tiene características de un shock frío. Entonces, ¿qué es importante valorar en todo paciente que llega? Tal vez los signos de perfusión tisular son más importantes, la piel, a veces no lo hacemos, ¿no? Ver el color, la temperatura, si hay sudoración fría, ese llenado capilar que puede ser muy rápido, menos de 2 segundos, o puede ser muy lento, ya, y el colapso venoso, ¿no? O sea, tratamos de sacar sangre, colocar una vía periférica que nos es muy difícil, el consultar sobre si está orinando o no, ¿no? Y la presión arterial que puede estar normal al principio, y neurológicamente el paciente al principio está irritable nada más, generalmente, o eufórico, pero no hay signos de depresión neurológica. Ya cuando el shock se ha establecido y está más avanzado, entonces recién comenzamos a ver esos signos de hipoperfusión periférica, con un llenado prolongado, el paciente tiene esa fases tóxica, muy taquicárdico, el pulso ya no lo podemos percibir o es muy filiforme, la presión arterial ya puede estar disminuida, ¿no? Neurológicamente el paciente puede estar desde un estado de obnubilación hasta el coma, una sensibilidad disminuida, reflejos disminuidos, hipotonía, y aquellas alteraciones metabólicas características como hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia o hipocalemia también que puede darse casos, y trastornos de la coagulación que vienen acompañados en la mayoría de los pacientes con sepsis. Entonces es una imagen, por ejemplo, de la púrpura fulminante que les había dado el caso de una meningococcemia característica, ya donde puede ser tan intensa que los pacientes después de 24 horas pueden tener necrosis del distal, acrodistal de los dedos, la punta de la nariz, de las orejas, etc. Entonces tendríamos que presentar un diagnóstico diferencial cuando vemos un paciente con sospecha de sepsis, ¿no? Infecciones, como les había dicho, de cualquier tipo, en algunos casos también reacciones a las vacunas, algunas vacunas, o algunas mediadas por toxinas, por ejemplo, venenos, ¿no? Venenos de serpientes, problemas cardiopulmonares, desde neumonías, una insuficiencia cardíaca con respiro, una pericarditis, miocarditis, por ejemplo,
el síndrome que está de moda ahorita, que es el síndrome inflamatorio post-COVID en pediatría, puede presentar miocarditis, pericarditis, y puede chocarse. Problemas endocrinológicos, como una insuficiencia suprarrenal, el otro día tenía una insuficiencia suprarrenal interesante, con lo mismo, muy parecido a un shock séptico, con hipotensión, con disminución del sensorio, una acidosis bastante marcada. Cualquier tipo de diabetes, ya sea insípida o mellitus, el síndrome de Reye por la utilización de aspirina en algunos pacientes, gastroenteritis, invaginaciones, obstrucciones, apendicitis, etcétera, cualquier inflamación intestinal, hematológicos como anemia, leucemias, metahemoglobinemia, neurológicos, como les había dicho, intoxicaciones, hemorragias, el mismo botulismo infantil. O sea, fíjese qué complicado es este diagnóstico diferencial, es muy amplio. Entonces, la única manera de poder saber si realmente tiene un paciente es cultivando. O sea, si uno de los mensajes que quiero que se lleven de aquí y que hasta ahora sigo viendo muchos pacientes, de que la gente ve pacientes febriles ya, y no le hacen un cultivo y inician antibioterapia y después se oscurece. Esta semana es hospitalizado un paciente con las mismas características. ¿Y qué es lo que tenía? Una pielonefritis que ha sido maltratada o medio tratada con antibiótico que no sabemos si golpeaba o no, pero el paciente ya tenía 6 días de fiebre. Entonces, son errores que cometemos. Y con simplemente cultivar, cultivar sangre, catéteres, secreción bronquial, orina, no de que está afectado el sistema nervioso, debemos hacer una punción lumbar y un cultivo. Esto es lo más importante. Podríamos ayudarnos con algunos marcadores, ¿no? Como la proteína C reactiva. Su valor predictivo, pero varía muchísimo en diferentes estudios. Tiene más sensibilidad que especificidad, o sea que no necesariamente el hecho de que esté elevada significa que sea sepsis o que haya infección. Es más retardada que otros, o sea, tarda en elevarse que otros marcadores, ¿no? Y también puede estar elevado después de un posoperado, por ejemplo, o en pacientes con enfermedades autoinmunes. La procalcitonina tiene mayor sensibilidad y especificidad, y este es mucho más específico para infecciones bacterianas. Tiene un buen valor predictivo para la sepsis, o sea que sería ideal el poder hacer la procalcitonina de entrada. Se correlaciona además con el pronóstico de la sepsis, cómo va evolucionando esta, ¿ya? Y es mucho más precoz que la proteína C reactiva. El único limitante en nuestro medio es que es un poco, no un poco, es bastante más costosa la procalcitonina y no se hace en todos los centros hospitalarios. Otros marcadores que se hacen, que se piden en otros países, no tanto en el nuestro, son tratar ya de medir algunos de esos inflamatorios, esas moléculas inflamatorias como la interleuquina 6, el 8, la interleuquina 1B o el factor de necrosis tumoral, etc. ¿Ya? Pero no hay una norma generalizada de su uso a nivel, digamos, internacional. Entonces, todo paciente que llega con esa sospecha debería instaurarse una hoja de monitorización, ya sea aunque estemos en salas o estemos en terapia intermedia o en terapia intensiva. Entonces, es muy importante ir monitorizando la presión arterial con cierta frecuencia, por lo menos cada 2 a 4 horas, de acuerdo a cómo esté el paciente, monitorizar la frecuencia cardíaca. Deberíamos colocar un catéter vesical, sí, y monitorizar bien la diuresis horaria, un electrocardiograma, si podemos, continuo, para ver si hay anomalías en el caso de que se presente hipercalemia o hipocalemia. La presión capilar pulmonar, cuando es mucho más avanzado, y la presión venosa central ya lo hacemos en terapia intensiva a través de un catéter venoso central, y podemos medir el gasto cardíaco o volumen minuto, ya sea por algunas técnicas invasivas, o ahora, hoy en día creo que es mucho más fácil realizando una ecocardiografía Doppler. Bueno, el tratamiento no existe, no hay nada específico al respecto. Entonces es más sintomático tratar de mantener el estado hemodinámico y metabólico del paciente. Hay que optimizar esa perfusión lo más rápidamente posible, ¿no? Tratar de erradicar como segundo pilar con antibióticos de amplio espectro, ¿ya? ¿Y qué antibióticos? Se prefiere antibióticos bactericidas más que bacteriostáticos, o una combinación de un bactericida y un bacteriostático.
Las cefalosporinas de tercera generación son las más utilizadas porque penetran el sistema nervioso central y cubren tanto gram positivos y negativos. Y a veces podemos sinergizar con un aminoglucósido como la gentamicina o la amicacina. Si existe deterioro abdominal o se sospecha una fuente abdominal, debemos cubrir anaeróbicos gram negativos o gram. Si es el intestino bajo, deberíamos colocarle metronidazol. Si sospechamos que es intestino alto, como esófago, por ejemplo, podríamos colocar clindamicina para sinergizar este tratamiento. Todos estos pacientes reciben como base de la reanimación, que no es necesario enfatizar demasiado. Hay que oxigenar, hay que asegurarnos que ventile bien, establecer un buen acceso vascular, restaurar el volumen. Se le pondrá cargas, si está hipovolémico o hay signos de hipoperfusión, con cristaloides principalmente, de 20 cc por kilo, cada 20 minutos. Y entre bolo y bolo deberíamos reevaluar el paciente cómo se encuentra, un máximo de 3 bolos. Si no hay respuesta, quiere decir que este paciente necesita vasoactivos. Se debería tratar de colocar un catéter venoso central y una línea arterial si queremos monitorizar ya probablemente en terapia intensiva la presión arterial continuamente. Los coloides se reserva para aquellos pacientes que pueden tener estados de hipoalbuminemia o hipoproteinemia, ¿no? Aquellos pacientes como, por ejemplo, quemados, ¿no? O un síndrome nefrótico, por ejemplo, que se haya complicado. Entonces, el ABCD, fundamentalmente, intubar, ventilar en muchos casos, aunque el paciente no esté tan deteriorado respiratoriamente, la ventilación nos ayuda a que el paciente un poquito no trabaje demasiados organismos a tratar de compensar ese aspecto. Otros coloides, como los sintéticos, se pueden utilizar. El objetivo es mantener una presión venosa central alrededor de 10, ¿ya? Sin que suba demasiado, porque si aumentamos la precarga, podemos causar una disfunción del corazón y causar una insuficiencia cardíaca secundaria. La presión venosa central, que está más de 15, puede causar esa disfunción y darse edema agudo. La digoxina no es un medicamento que podemos utilizar aunque haya insuficiencia cardíaca de entrada en estos pacientes, porque muchas veces hay alteraciones ya de potasio generalmente. Entonces, mejor es utilizar aquellos derivados de las aminas, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina. Haciendo un breve resumen para recordarles, estas catecolaminas que son muy importantes que las conozcamos. El isoprotenerol, fundamentalmente, es un beta 1, beta 2 agonista, o sea, todas estas tienen un efecto alfa o beta, ¿verdad? Pero algunos tienen más alfa o más beta. Entonces, este es más utilizado como un inotrópico o un cronotrópico. Pero como produce vasodilatación, puede causar ese fenómeno de robo, por tanto hay que tener mucho cuidado. La dobutamina también es un beta 1, beta 2, más que todo inotrópico, más que cronotrópico. También produce vasodilatación. La dobutamina utilizamos más que todo en pacientes cardíacos o si pensamos que ya este paciente escéptico estuviera con una disfunción miocárdica secundaria. La dopamina, ya que es bien dosis dependiente, eso quiere decir que a dosis baja tiene más un efecto esplánico y vasodilatación renal. A dosis intermedias tiene un efecto beta que nos ayude más como inotrópico y a dosis altas tiene un efecto alfa que produce una vasoconstricción. O sea que es dosis dependiente, se puede utilizar. Pero sin embargo, cuando pensamos en shock séptico, los más utilizados, estamos hablando de la epinefrina y la norepinefrina. La epinefrina tiene un efecto beta, si está a dosis baja, mayor que alfa. Pero a dosis un poquito más altas, este ya tiene un efecto alfa bastante importante, lo cual nos produce un aumento de la resistencia vascular y puede mejorar la precarga. Y la norepinefrina es tal vez el ideal cuando existe una vasodilatación sistémica marcada, es un paciente con shock caliente que decimos, llenado capilar rápido, pulsos intensos, pero está con signos de hipoperfusión o signos de hipotensión. Entonces, este tiene un efecto alfa más que todo, entonces nos ayuda muchísimo en aquel shock distributivo. Otros medicamentos como la rinona o la mirrinona, que son inhibidores de la fosfodiesterasa, son inotrópicos positivos, vasodilatadores periféricos y pulmonares. Son muy buenos generalmente en pacientes ya cardíacos que tienen. Y bueno, en algunos casos, cuando existe demasiada, por ejemplo,
ya vasoconstricción en la fase muy avanzada. Entonces podríamos utilizar algún tipo de reductores de la poscarga, ¿no? Como vasodilatadores arteriales como el nitroprusiato o vasodilatadores venosos como la nitroglicerina, ¿ya? Los bloqueadores de los canales de calcio hay que tener muchísimo cuidado si el paciente hace, digamos, una hipertensión secundaria por tal vez una insuficiencia renal. No se olviden que son muy sensibles al calcio los pacientes pediátricos y podemos causar rápidamente una bradicardia e incluso un paro. El óxido nítrico inhalado y la adenosina son algunos otros elementos que se han estado utilizando, todavía no son base, digamos, obligada de utilización, pero en algunos casos avanzados. Los esteroides, y esto es importante, muchas personas utilizan esteroides de entrada a todos los pacientes con shock séptico. Es un error grande, porque los esteroides no debemos olvidarnos de que pueden causar inmunosupresión. Entonces, si el paciente está peleándola y lo vamos a inmunosuprimir más, existiría una posibilidad de que esto empeore. Entonces, solo se debería utilizar en aquellos que sabemos que pueden tener una deficiencia intrínseca de cortisol, como por ejemplo un paciente cidático, un paciente con falla adrenal, o aquellos pacientes que reciben corticoides, ¿no? Por ejemplo, una persona con lupus crónicamente, en los cuales deberíamos dar unas dosis de estrés ya, o dosis fisiológicas de corticoides. La naloxona en neonatos se ha utilizado, que es un medicamento que se usa normalmente para revertir aquellos pacientes que tienen depresión del sistema nervioso central por opioides. Entonces, se ha visto que puede haber un incremento de esos opioides endógenos en algunos de estos pacientes y se encuentren muy deprimidos. Por tanto, el inhibir esto podría ayudar. Es experimental más que todo. Y lo que se está avanzando cada vez es mucho más la inmunoterapia, ¿no? La inmunización contra antígenos somáticos específicos, ¿no? Y se ha hablado de anticuerpos anti-TNF también como una forma que podría ayudarnos a agarrar tempranamente y evitar toda esa cascada de eventos que habíamos mencionado. Como dijimos, la mayoría de estos pacientes vienen con coagulopatía, entonces habrá que hacer todo el perfil, pedir TP, PTT, INR, plaquetas, fibrinógeno, etcétera, y dependiendo del caso, en algunos casos deberemos darle plasma fresco congelado, a veces tenemos que dar concentrados de plaquetas cuando hay una plaquetopenia significativa y extraordinariamente vitamina K. Como son pacientes que están afectados sistémicamente, están más expuestos al estrés, se le puede dar bloqueadores H2, el soporte renal, que muchos pacientes van a requerir incluso hasta diálisis, ¿ya? O necesitan diuréticos para mejorar ese gasto urinario. El soporte nutricional temprano, cuanto más antes comencemos a nutrir al paciente, mejor. Enteralmente, si está sufriendo, está todavía choqueado, no se aconseja, deberíamos comenzar parenteralmente y después recién, ya cuando sea compensado, utilizar la vía enteral. Un soporte ventilatorio adecuado, como les había dicho, y bueno, si el paciente progresa muy mal, a veces tenemos que recurrir al soporte con circulación extracorpórea o ECMO. Como verán, el pronóstico es muy reservado, aumenta la mortalidad a medida que va progresando la sepsis. Con una bacteremia, 5% de mortalidad, con un SIRS inicial, un 10%, miren, la sepsis 20, shock séptico con 30 a 50%, y ya cuando hay disfunción más del 95%, más de 2 o 3 órganos, ya más del 95%. De ahí que el énfasis en que la sepsis se debe diagnosticar tempranamente. Entonces, en conclusiones, podríamos decir que la mortalidad de los pacientes con sepsis grave sigue siendo alta a pesar de los adelantos del conocimiento de la fisiopatología. Entonces, no está tanto en saber qué es lo que pasa, sino es cómo nosotros actuamos en relación a estos pacientes. Esto refleja que todavía, al no haber tampoco un tratamiento específico, ya todavía es un campo muy amplio para realizar investigaciones. Entonces, si tengo que darles, como les digo, tres consejos. La primera es a simple sospecha, con solo tener dos signos de aquellos que había mencionado, deberían hacerse cultivos y no hay que tenerle miedo de colocar en el diagnóstico sepsis probable,
porque eso nos va a hacer pensar más rápidamente y vamos a poder revertir esos cuadros infecciosos que son muy importantes, no solo en pediatría, también en el mundo de los adultos. No sé si tienen alguna pregunta, alguno de ustedes quisiera consultar algo. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho por su presencia. Desearles a todos ustedes que tengan una linda semana. Eh, Disfruten bien su semana médica, ¿no? Creo que es importante también que puedan compartir entre ustedes como compañeros, sin olvidarse nunca de que su objetivo principal es formarse como excelentes profesionales, ¿no? Desearles muchas felicidades por el 21 también, por el Día del Estudiante. Y bueno, aprovechen su tiempo esta semana. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego.